Para crear un formulario en Google Drive, lo primero que hacemos es acceder a nuestra cuenta de Gmail. Una vez en la cuenta de Gmail, venimos acá a Aplicaciones de Google, hacemos clic y vamos directamente a Drive. Hacemos clic nuevamente. Se nos abre el Google Drive. Lo que vamos a encontrar acá son nuestros documentos que están cargados en Drive, sean compartidos o no, todo lo que hemos trabajado anteriormente. Y lo que vamos a hacer entonces es ir ahora a nuevo, porque justamente lo que queremos es crear un nuevo documento, en este caso un nuevo formulario. Hacemos clic en nuevo y vamos a buscar acá formulario de Drive. Como no está la opción, al posicionarnos sobre más, vemos que se despliega entonces una nueva ventana y ahí sí tenemos la opción formularios de Google. Hacemos clic y se habilita entonces el formulario para crear. El formulario nos permite recabar información o datos de todos aquellos destinatarios a quienes les enviemos este formulario. La ventaja que tiene es que no permite que otros destinatarios vean la respuesta de los demás. Podríamos también crear, por ejemplo, una hoja de cálculo, un Excel compartido, pero en ese caso cada uno vería cuál es la respuesta del otro y por ahí hay situaciones en las que eso no conviene. Entonces tenemos la opción del formulario. Lo único que debemos tener en cuenta aquí es, en función de los datos que queremos recabar, de qué manera vamos a elaborar este formulario, es decir, cómo lo diseñamos, porque en función de cómo hagamos las preguntas van a ser las respuestas que vamos a obtener. Pero eso es todo lo que tenemos que pensar. Por allí, mandar un Excel compartido es más fácil, pero bueno, está la desventaja que les decía recién, de esto de que todos los demás van a ver. En este caso, los demás usuarios que reciban el vínculo para completar este formulario no ven las respuestas del resto. Dicho esto, entonces, vamos a ver qué es lo que queremos crear. En este caso particular, nosotros queremos obtener estas respuestas que figuran en este cuadro, es decir, por institución, el detalle de cuáles son los problemas pedagógico-didácticos focales que esas instituciones definieron en su PEC y cuáles son las acciones institucionales para el abordaje del problema. La idea es que cada institución complete con 3 o más problemas pedagógico-didácticos, todos aquellos que han detectado, y luego también detallen cuáles son las acciones que van desarrollando. Entonces, en formato formulario va a ser importante que nosotros podamos recabar esa información. Cuál es la institución y cuáles son los problemas que definen. La dificultad acá sería que no es un solo problema el que van a definir, sino son varios. Entonces les tenemos que dar determinada cantidad de opciones a las escuelas para que completen. Podríamos, entonces, para no hacer tan extenso el formulario, colocar 5 opciones de completar, es decir, 5 posibilidades para que las escuelas puedan completar con sus problemas pedagógico-didácticos. Vamos al formulario entonces. Como esto va a ser sistematización del PEC, le podemos poner ese título, hasta ahora está sin título. Para colocar el título al formulario hago clic acá, borro y voy a escribir entonces el título que le quiero colocar. Vamos a poner sistematización del PEC. Y ahí sí vamos a las preguntas. La primera pregunta, entonces, teniendo en cuenta que queremos obtener un cuadro más o menos de estas características, va a ser institución. Entonces le vamos a pedir que coloquen cuál es el nombre de la institución. En este caso, entonces, automáticamente me configura la opción de que la respuesta que pueda escribirla quien esté respondiendo sea una respuesta corta, lo que corresponde porque solamente van a poner ES y el número seguramente. Entonces puedo dejarle respuesta corta, pero si hago clic acá voy a ver todas las opciones de respuesta que se habilitan. En este caso, entonces, nos conviene dejar ahí. Si yo quiero que la institución o quien esté respondiendo, mejor dicho, necesariamente tenga que completar esta pregunta, voy a decir que la pregunta es obligatoria y para eso hago clic acá, obligatorio, y ahí entonces para continuar avanzando en el formulario necesariamente van a tener que colocar cuál es el nombre de la institución. Quiero agregar entonces una pregunta nueva, voy a venir acá a añadir pregunta, más el signo más, hago clic
y entonces me abre la posibilidad de escribir una nueva pregunta. Volviendo entonces al cuadro, como vemos, la pregunta en este caso va a ser sencilla: ¿cuál es el problema pedagógico didáctico y las acciones para el abordaje de ese problema? Entonces, lo que voy a hacer es escribir eso. Podemos entonces definir o darles 5 opciones para completar. Entonces podríamos escribir: problema pedagógico didáctico 1, acciones institucionales para el abordaje del problema o para su abordaje. Otra pregunta que diga problema pedagógico didáctico 2 y las acciones para su abordaje, y así les podemos dar, por ejemplo, 5 opciones o más. Eso ya depende de cuántas opciones para completar quieran darles a las instituciones. Vamos al formulario entonces y vamos a colocar problema pedagógico didáctico 1, y como allí mismo van a tener que escribir cuáles son las acciones para su abordaje, podemos separar entonces, hacer un espacio, colocar 2 barras como para que se diferencie bien, y vamos a colocar acá acciones para su abordaje institucional. Allí entonces quedaría definida la primera pregunta. Como aquí entonces van a escribir bastante, conviene que la manera de respuesta sea respuesta en párrafo. Seleccionamos párrafo y ya está entonces la primera pregunta. Como decimos, en este caso particular vamos a darles la opción de que completen 5 problemas y sus acciones o más. Para colocar la opción de que completen 5 problemas, entonces puedo simplemente duplicar en este caso, porque la pregunta va a ser la misma, coloco duplicar y veo que se me habilita la misma pregunta con el mismo tipo de respuesta. ¿Qué diferencia va a haber? En lugar de ser 1, le voy a poner 2. 2. Y bueno, en este caso me cambió acá la opción de respuesta, voy a elegir párrafo de nuevo y ahí está entonces perfectamente igual a la primera pregunta. Voy entonces ahora a duplicar de nuevo. Entonces nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar 2 ahora por 3 y como estoy haciendo un cambio se genera un cambio acá también. Vuelvo a elegir párrafo. Esto hago porque la pregunta es la misma, ¿no? Si no, tendría que añadir una pregunta nueva. Pero acá puedo duplicar. Ahí dejaría, si quiero, que me coloquen 3 de los problemas definidos. Si queremos darles más opciones, entonces vamos a duplicar. Dijimos que íbamos a darle 5 en este caso. Coloco entonces 4. Vuelvo a seleccionar párrafo. Y una más, duplicar, 5. Y vuelvo a elegir acá párrafo. De esta manera entonces tendría un formulario que me permite sistematizar por institución 5 problemas pedagógico-didácticos que hayan elegido o identificado para trabajar en su PEC y las acciones justamente definidas por la institución. Así estaría terminado en este caso. Para ver de qué manera llega este formulario, entonces voy a ir acá a vista previa, al ojito, aprieto vista previa, y acá puedo ver de qué manera llega este formulario para ser completado. Quien complete el formulario va a tener que colocar el nombre de la institución y luego ir definiendo entonces estos problemas uno a uno. No pusimos obligatorias en este caso estas preguntas porque, por ejemplo, la escuela puede seleccionar 2 problemas nada más y enviar directamente. Si le pusiéramos obligatorio, necesariamente va a tener que completar todo aquello a lo que le ponemos obligatorio. Entonces si veo que ya me convence, estoy conforme. Esto es solamente una vista previa, así que cierro. Estoy conforme, ya estaría entonces listo para enviar este formulario. Después vamos a ir viendo de qué manera podemos cambiarle el fondo, el color, colocarle un fondo diferente, entre otros detalles. Pero por ahora vamos a la creación básica. Acá me sigue diciendo formulario sin título. Para que tome este nombre hago clic acá y ahí ya tomó el título del formulario que definí recién. Aquí puedo poner también indicaciones, si quiero, descripción del formulario. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así simple.
Una vez hecho esto y si ya está listo para enviar, voy a venir acá a la opción enviar. Como ustedes envían siempre por correo electrónico este tipo de formularios, lo que les va a convenir hacer es entonces ahora venir acá al ganchito, al clip, y fíjense que ahí aparece el enlace. Este es el enlace al que van a tener que hacer clic para poder acceder al formulario. Pueden acortar también esta dirección, pero vamos a dejarlo así. ¿Qué hacemos? Vinimos entonces acá al ganchito y vamos a copiar. Dice copiado en el portapapeles. Quiere decir que ya me quedó copiado el enlace al formulario. Lo que hago entonces es ir a mi correo, escribir el correo electrónico y pegar ese enlace para que me puedan acceder desde el enlace al formulario todos los destinatarios. Vamos a hacer eso entonces. Vengo a redactar un nuevo correo. Aquí voy a escribir todos los destinatarios, o sea, todas las escuelas a las que voy a mandar. En el asunto voy a colocar el asunto, que en este caso puede ser formulario a completar, por ejemplo, sobre PEC. Allí puedo escribir entonces, estimados, solicito completar el siguiente formulario con los datos del PEC. Entonces allí lo único que hago es me posiciono, hago clic derecho con el mouse y voy a poner pegar. Y como ven ahí, pega entonces ese vínculo que copié recién para enviar. Una vez que yo envío este email, quien recibe el mail haciendo clic sobre el vínculo ya va a poder acceder directamente al formulario. Por último, volvemos acá al formulario para ver de qué manera se van a ir acumulando o sistematizando las respuestas. Para eso, cuando yo voy al formulario, voy a seleccionar entonces respuestas. Hasta ahora no tengo ninguna respuesta. En este caso todavía yo no mandé el formulario, no tengo ninguna respuesta acumulada. Si tuviera respuestas van a ir apareciendo acá. Pero la opción, que es lo que ustedes querían, era que esas respuestas sean cargadas en una planilla de Excel para que queden sistematizadas. Para que suceda eso, entonces voy a venir acá y voy a seleccionar este cuadrito verde que es la opción de crear hoja de cálculo. Hago clic. Crear hoja de cálculo, entonces me dice crear una hoja de cálculo, ese va a ser el destino de las respuestas. La hoja de cálculo se va a llamar igual que el formulario, sistematización del PEC, nada más que va a ser respuestas. Hago clic entonces acá en crear. Espero un momento y ahí está la hoja de cálculo entonces. Sistematización del PEC, respuestas, así se llama. Y acá a medida que vayan respondiendo las instituciones me va a quedar la marca temporal, que es la fecha y hora en la que se contestó el formulario, la institución, que es la pregunta obligatoria, y luego acá me van a quedar los problemas. Esto puedo agrandar, me posiciono ahí y agrando, ¿ven? El problema pedagógico didáctico 1 y las acciones para su abordaje. Si la escuela quiere definir un segundo problema con acciones, entonces va a aparecer acá esta respuesta. Si esta misma escuela define un tercer problema, va a aparecer acá un cuarto o un quinto problema. Si no, si la escuela, por ejemplo, solamente seleccionó 2 problemas, voy a tener la respuesta hasta acá. La siguiente institución que complete, entonces, me va a aparecer acá abajo. Es decir, por fila voy a tener las respuestas de cada una de las instituciones. Que eso es un poco lo que esperábamos. Bueno, por último, ¿cómo van a acceder ustedes a ese formulario? Cada vez que necesiten acceder a las respuestas, van a venir al Drive. Pueden acceder al formulario que ya está cargado acá, sistematización del PEC, o directamente a las respuestas en el Excel, que también estaban generadas. Una vez que ustedes tengan todo cargado y ya quieran utilizar el archivo, van a venir a Archivo, Descargar como, Excel, y ahí lo pueden guardar entonces en la computadora, se descarga el archivo completo. Espero que esto les sea de mucha utilidad.